Vamos a aprovechar estas próximas semanas para compartir un mensaje que va en línea con el mismo mensaje que vemos en los primeros capítulos del libro de Apocalipsis, el mensaje a las 7 iglesias. Hace muchos años prediqué acerca, por supuesto, prediqué acerca del mensaje de Jesús a las 7 iglesias y fue de mucha bendición. Y hace un tiempo he estado meditando en el contenido de este mensaje y en el camino pues veremos si de momento nos animamos y continuamos con todo el libro de Apocalipsis. Es una aventura interesante leer el libro de Apocalipsis y predicarlo un poquito más de aventura y enseñarlo. Así que le animo a que si usted tiene su Biblia me acompañe a Apocalipsis y vamos a leer ya prontito en uno de los versos que ahí están. Capítulo 2 de Apocalipsis. Capítulo 2 de Apocalipsis. Introduciremos el tema, ¿verdad?, que vamos a compartir, pero sí voy a leer de forma breve el texto en específico en el que nos estaremos enfocando en esta tarde. Capítulo 2, versos del 1 al 7. Leo de la siguiente manera, dice: escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que anda entre los 7 candelabros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Pero tengo esto contra ti, que has dejado o has abandonado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las obras que hiciste al principio, si no vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar, si no te arrepintieres. Sin embargo, tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Padre amado, te rogamos en el nombre de Jesús que nos ilumines y nos ayudes a entender este mensaje tan relevante que vemos en esta palabra que también es para nosotros hoy. Concédenos poder ser sensibles y ayúdanos a responder de la manera en la que tú hoy nos estás llamando a que respondamos. Sabemos, Padre, que en la dinámica de nuestra experiencia de fe nos enfrentamos a muchos desafíos y tu palabra siempre, Señor, nos da luz y nos muestra el camino. Aún te pido que aquellos que todavía entre nosotros no han dado ese paso de fe y quizás de alguna manera se les puede hacer difícil entender muchas cosas en relación a estas verdades. Permite, Dios, que tu Espíritu les ilumine también, para que puedan venir al conocimiento tuyo y puedan abrazarse a la cruz y puedan, Señor, recibirte en sus vidas y seguirte. Ayúdanos, Padre, estamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Siempre que la palabra es predicada, amado hermano, sepa usted que Dios le quiere hablar. Amén. Amén. Dios le quiere hablar. Para muchos hermanos, el libro de Apocalipsis es un libro cargado de misterio, ¿verdad que sí? La mayoría de la gente le tiene un terror a leer el libro de Apocalipsis y dice: uy, ¿cómo yo voy a leer ese libro de Apocalipsis? Eso es como que meterme ahí en aguas profundas, porque hay cosas que pueden parecer difíciles de descifrar, porque nos encontramos con un libro que está lleno principalmente de símbolos. El lenguaje del libro de Apocalipsis es un lenguaje particular en donde se utilizan muchos símbolos que tienen significado, y es un mensaje que es llevado a través de un lenguaje que le llaman un lenguaje apocalíptico, que lleva un mensaje a través de los símbolos que presenta, y eso puede que haga que el libro se vuelva desafiante para interpretar y también para poder asimismo entenderlo y enseñarlo. Sin embargo, hermanos, el libro de Apocalipsis, para que usted pueda entender de forma general, el libro de Apocalipsis no es otra cosa que la revelación de Jesucristo. Ese es el libro de Apocalipsis. De hecho, Apocalipsis significa revelación.
revelación de Jesucristo. Es esa revelación de Jesucristo por medio de las visiones que el apóstol Juan tuvo mientras este se encontraba expatriado. En este caso esa fue la pena a causa de su fe, ¿ok? La mayoría de los apóstoles fueron martirizados, asesinados, decapitados, pero Juan en este caso fue expatriado a la isla de Patmos. Esa fue su consecuencia, su pena por la fe, por vivir la fe cristiana. Y es interesante, hermanos, porque el libro de Apocalipsis necesitamos nosotros saber, y para poder entenderlo mejor, que inicialmente es una carta, es un escrito dirigido a 7 iglesias que existieron específicamente en el primer siglo. Cuando usted lee el libro de Apocalipsis, para que usted pueda entenderlo bien, es necesario que usted lo entienda como un texto que antes de haber sido escrito para mí hoy, para usted hoy, fue escrito en el primer siglo para 7 iglesias específicas, ubicadas en el área de Asia Menor, donde actualmente se encuentra Turquía y todas esas naciones en la actualidad. Y usted quizás puede preguntarse, bueno, qué curioso, si ese mensaje específicamente fue para esas 7 iglesias de Asia, ubicadas en Asia Menor para el tiempo del primer siglo, ¿qué de relevante entonces tendrá el que yo me exponga al mensaje de ese libro? ¿Qué sentido puede hacer? Y yo le tengo que decir a eso que sí, hace mucho sentido que nosotros nos expongamos a este mensaje. ¿Sabe por qué? Porque estas 7 iglesias, aunque fueron 7 iglesias a las que específicamente se le comunicó un mensaje, representan, por así decir, el perfil de lo que sería la iglesia hoy día también, y la iglesia a lo largo de las edades. Cuando yo miro estas 7 iglesias que vamos a comenzar hoy a mirar solamente la primera, y el mensaje a esa primera iglesia, yo me di cuenta que el perfil de cada una de esas iglesias representa los 7 tipos, podría representar, de iglesias que han existido a lo largo de la historia. Las 7 realidades, o aún inclusive, yo me atrevería a decir que puede parecer que representan los 7 tipos de cristianos o de experiencias cristianas que se viven, que gente de Dios vive en la dinámica de su caminar de fe. Así que usted, mientras vamos estudiando, mirando y compartiendo el mensaje en base al mensaje de Jesús en estas 7 iglesias, trate de usted verse ahí, ¿ok? Trate de usted verse como un miembro de estas iglesias a las que Jesús, por medio de la visión del apóstol Juan, está deseando llevar un mensaje. Por lo cual, para que usted tenga una idea y podamos estar claros, me interesa que así lo estemos, el libro de Apocalipsis, hermanos, fue escrito para brindar esperanza a una iglesia en dificultades. Cuando usted lee el libro de Apocalipsis, usted se dará cuenta que aunque habla de cosas del futuro que habrán de acontecer y que en el momento en que obviamente fueron escritas no habían acontecido, ni todavía la mayoría de ellas no han acontecido, sepa usted que el propósito fue brindar esperanza a una iglesia en dificultades y recordarle a esos creyentes la esperanza segura del Evangelio. Porque cuando las dinámicas de vida se vuelven difíciles, principalmente cuando hay persecución, que es el caso en el que se encontraban estas iglesias, pues la fe es quebrantada, la vida de la iglesia de alguna manera se ve afectada. Y aquí el apóstol Juan tenía un propósito motivado por el Señor, y era recordarle a esta iglesia la esperanza del Evangelio, que está basada en que cada creyente sepa en primer lugar que el juicio y la victoria final de Dios sobre el diablo y la maldad es inminente. Estas iglesias estaban enfrentando dificultad de muchas maneras, pero principalmente estaban enfrentando dificultades por falsos maestros que estaban metiéndose en la iglesia, estaban enfrentándose a la inmoralidad, estaban enfrentándose a la injusticia, estaban enfrentándose a fuerzas hostiles que buscaban inclusive acabar con la vida de muchos creyentes, por lo cual ellos se encontraban en grandes dificultades, y Jesús quiso recordarle a este grupo de creyentes: oye, aunque le estén pasando difícil hoy por causa de que son creyentes, llegará un día en donde la maldad será totalmente erradicada. Llegará un día donde los malos recibirán justa retribución. Y déjeme decirle que cuando usted le está pasando bien difícil y está pasando injusticia,
Créeme que ese mensaje es alentador. Y ese mensaje definitivamente tenía esa intención. Además también, el mensaje de Apocalipsis tenía como fin el que esta gente pudiera recordar la esperanza de la redención completa que les aguardaba a ellos y de las recompensas. ¿Ok? Porque Apocalipsis usted se da cuenta de que tiene que ver con eso, las recompensas que la eternidad los justos recibirían y la redención completa. Ya llegará un momento en donde no tendrán que luchar más con el pecado. Qué buena noticia es esa, ¿verdad que sí? Llegará un momento en donde ya no van a tener que enfrentarse más a las pruebas, a las tentaciones, donde no tendrán que enfrentarse a persecución, donde no tendrán que enfrentarse a las luchas difíciles que se viven en un mundo caído. El propósito de Apocalipsis tiene como fin el que este pueblo recordara el cumplimiento de una gran promesa, hecha siglos antes. ¿Cuál promesa es esa? La promesa de la segunda venida de Cristo. Oye, Jesús viene por su pueblo. Jesús viene por su pueblo. Recuerden que muchas veces en el Nuevo Testamento vemos que el ánimo de los apóstoles a la iglesia era: aliéntense unos a otros por medio de estas palabras: Jesús viene pronto. Era un mensaje que tenía como objetivo recordarle a esta iglesia la esperanza de la victoria final de Jesucristo y de la promesa futura de un cielo nuevo y de una tierra nueva. Eso lo vemos en los últimos capítulos de Apocalipsis, principalmente 20 y 21. Si usted se fija, hermanos, cuando vemos todo lo que estamos compartiendo, podríamos quizás enfocarnos en una sola cosa, pero son muchas. Pero sepa que Apocalipsis tiene como fin exaltar a Cristo, presentarlo como esa fuente de gracia, esa fuente de paz, presentarlo como ese testigo fiel. En el capítulo 1 lo vemos, ese testigo fiel, el soberano sobre todos los bienes de la tierra, el que nos ama, nos libertó de nuestros pecados, el que es digno de gloria y honor, ese que viene otra vez, como dice el texto en el capítulo 1, el que era el alfa y la omega, el principio y el fin, aquel que le da sentido a toda la realidad. Ese es Jesús. Pero parece que estas iglesias, principalmente la que hoy veremos, de momento se olvidó de algo muy importante. Y es lo que acabamos de leer en el capítulo 2 de Efesios. Cuando leemos el capítulo 2 de Efesios, nos encontramos con el mensaje específico a una iglesia. A una iglesia, amado, que se había olvidado de lo más importante. Dice el pasaje del capítulo 2 que leímos de Apocalipsis, que la iglesia de Éfeso era una iglesia, si usted lee los primeros versos, ¿cómo era? Esforzada, perseverante, celosa de la verdad, celosa de la doctrina, que inclusive había estado dispuesta a sufrir por causa de la fe. Vemos cómo el pasaje nos lo ilustra de forma clara. Vaya conmigo al texto para que lo pueda ver. Vemos que dice el texto: el ángel de la iglesia en Éfeso, es a quien se le da este mensaje. Dicen que el ángel de la iglesia en Éfeso, posiblemente algunos dicen que se está dirigiendo a la autoridad pastoral en la iglesia, específicamente, pero más bien vemos que el mensaje que se menciona y se señala en este momento es el siguiente. Le dice: yo conozco tus obras, conozco tu fatiga, tu perseverancia, que no puedes soportar a los malos, que has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, que los has hallado mentirosos. Tú has sido fiel, te has esforzado, has sido perseverante. Ha sido celosa de la doctrina. Esta iglesia había sido celosa de la verdad y había estado dispuesta a sufrir por causa de la fe. Pero Jesús tenía algo en contra de esta iglesia y la confrontó específicamente. ¿De qué la confrontó? La confrontó porque esta iglesia, a pesar de que había sido esforzada, a pesar de que había sido perseverante, a pesar de que había sido celosa de la verdad, a pesar de que había estado dispuesta inclusive a sufrir por la causa de Cristo, dice el texto, que se había olvidado o había abandonado su primer amor. Podríamos decir, en palabras fáciles de entender, que estos creyentes de la iglesia de Éfeso se enfriaron espiritualmente. Podríamos decir que esta iglesia conocía todas las verdades de la doctrina cristiana. Esta iglesia era la iglesia que quizás podríamos decir que fuera la iglesia modelo de la comunidad.
posiblemente si fuera en nuestros tiempos, con la mejor página web, con la mejor transmisión, con la mejor música, con el mejor grupo de adoración, quizás a lo mejor con los mejores ministerios, quizás con el pastor más carismático de la comunidad, quizás con todo lo que una iglesia pudiera anhelar tener. Eso parecía que era la iglesia de Éfeso. La iglesia de la cual todos quisieran ser parte, porque está tan organizada. Oye, es que tiene todo lo que parece necesitar una iglesia para ser digna de visitarse. Pero Jesús, que ve más allá de lo que los hombres ven, amén, confronta el problema aparentemente invisible de este grupo de creyentes. Y es que, aunque eran, como bien ya hemos mencionado, habían abandonado el primer amor. En otras palabras, empezaron a operar posiblemente sobre la base de lo rutinario, de forma fría y posiblemente mecánica. Aunque se mantuvieron en la fe, yo diría, perdieron el enfoque de lo más importante. Oye, porque a la hora de la verdad, nosotros como seres humanos somos dados a eso, a olvidarnos de lo más importante. Mira cómo lo dice, dale más hacia adelante, en el texto del capítulo 2, verso 4, en esta traducción, dale al próximo, por favor, próximo. Ok, al siguiente. Miren cómo lo menciona en esta traducción. Next, please. Eso mismo. Ok, miren cómo lo dice la nueva traducción viviente. Dice, pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, ni se aman ustedes como al principio. Es como Jesús diciéndole a este grupo de creyentes, ustedes han mostrado ser una iglesia fiel, una iglesia, pero han abandonado aquello que les distinguió en el principio. Han abandonado aquello que ustedes entendieron al principio que era lo más importante de la fe. Se han olvidado, se han enfriado, se han desenfocado y ya no me aman a mí, ni se aman entre ustedes como se amaban al principio. ¿Qué tiene que ver eso con Apocalipsis? ¿Qué tiene que ver eso con los últimos tiempos? Tiene que ver mucho. Dale el próximo texto que está ahí. Tiene que ver mucho, ¿sabes por qué? Porque la Escritura habla y Jesús mismo dijo que antes de su segunda venida, antes de que Él volviera en su segunda venida, la maldad se multiplicaría y el amor de muchos se iba a enfriar. Entonces, cuando nos encontramos con este mensaje, no nos parece un mensaje apocalíptico, pero un mensaje que yo le he llamado como un llamado de urgencia, en el que Dios nos está haciendo recordar hoy día, así como lo hizo recordar a la iglesia de Éfeso, que no nos podemos olvidar de lo más importante. Mientras vivimos, mientras nos movemos, mientras existimos, mientras hacemos ministerio, mientras participamos de la dinámica de la iglesia, mientras somos miembros de una iglesia, mientras tomamos un discipulado, mientras pertenecemos a una célula, mientras ayudamos, mientras pastoreamos, mientras hacemos lo que sea, mientras nos establecemos metas en la vida, mientras planificamos, aún nos esforzamos en relación a la fe para hacer avanzar los propósitos de Dios, no nos podemos olvidar de lo más importante. Usted sabe que una iglesia que se mantiene haciendo lo que se supone que una iglesia haga y se olvida de amar a Dios y a la gente, no representa una amenaza para el infierno, ni para Satanás, ni para las tinieblas. ¿No? Será una iglesia que posiblemente pueda brindar un servicio, pueda brindar, pero no provocará un impacto espiritual. Y el problema mayor de la gente no es el problema inmediato, es el problema de la distancia que tiene, la separación que tienen espiritual de Dios. El problema mayor de la gente no es que tienen hambre física, si es que ese fue el caso. El problema mayor, aunque eso es un gran problema, posiblemente necesitamos alimentarles para que el hambre se decante y puedan escucharnos, pero no nos olvidemos que lo más importante y la necesidad más grande es espiritual, es su eternidad. Y es también igual con nosotros. A veces nosotros pensamos que el problema más grande que tenemos es el que estamos enfrentando hoy día. Es el que tú estás enfrentando económicamente, es el que estás enfrentando con tu familia, con tu esposo, con tu esposa, con tu salud física, emocional, lo que sea. Ese no es tu mayor problema. Tu mayor problema es que nosotros vivimos en un mundo y luchamos con una naturaleza en la cual si no somos intencionales nos vamos a enfriar.
nos vamos a enfriar. Y la mayoría de aquellos que se vuelven apáticos, aún a la fe, habiendo participado de la experiencia de la iglesia, llegan a ese punto porque se olvidan, se enfrían espiritualmente, se olvidan de su primer amor. Entonces parece ser que cuando Jesús menciona que esta iglesia ha perdido su primer amor, se está refiriendo a lo que sería esa experiencia de amor vertical en el vínculo del hombre con Dios, y también esa relación horizontal de los unos con los otros. Y sepa usted, mi amado hermano, que todos nosotros hoy día necesitamos entender que somos vulnerables a que nuestro amor se enfríe. De hecho, Jesús mismo dijo que esa sería, como bien hemos mencionado, la realidad a la cual nos enfrentamos. Por lo cual, hasta aquí me parece muy interesante, no sé si te has dado cuenta, al leer el capítulo 2, el método de Jesús, el método que Jesús utiliza para confrontar un problema. Vemos que primero cómo empieza, está ahí en el PowerPoint, afirmando a esta iglesia, ¿verdad que sí? Les dice, yo conozco tus buenas obras, yo conozco tu esfuerzo, yo conozco lo fiel que has sido, tu diligencia, tu perseverancia. Y aquí se nos presenta también, aunque este no es el tema principal, una manera de confrontar a alguien cuando esa persona necesita ser confrontada. Nosotros somos dados a mencionar inmediatamente lo negativo. Pero antes de Jesús mencionarle eso que él quería confrontar y quería cambiar, que cambiara en la iglesia, en el corazón de esa iglesia, primero les afirmó en relación a aquello que estaban haciendo bien. Y esa es una buena forma de usted confrontar a la gente, de usted inclusive tratar de resolver un problema con su esposo. Cuando de momento usted diga, pero ¿cómo puedo abordar a mi esposo? Porque siempre que yo voy a criticarlo, antes de que vayas a señalar algo que necesita mejorar, acércate y afirma, oye, qué bien haces esto, te admiro por esto, solamente creo que en esto hay que mejorar. Nosotros somos dados a decir, no, es que tú tienes que cambiar, le decimos a la esposa, no, es que tú tienes que cambiar al hijo, no, porque tú tienes que mejorar esto. Y no, la manera de Dios, ¿sabes cuál es? Primero afirma lo positivo, primero confróntalo bien. Hay gente que ya se va a acostumbrar cuando de momento sepa que esa es la manera que tú utilizas y va a decir, ya viene con algo, ya me está preparando, como decimos, la camita para que yo esté ahí como serenito, pero después viene, ¡pum! me va a confrontar con aquello que necesito corregir. Pero es que Jesús nos enseña, la palabra nos enseña que el padre que ama a un hijo lo corrige. Por lo cual vemos que eso es lo que Jesús hace. Luego confronta, pero tengo algo contra ti, que has abandonado tu primer amor. Pero luego, ¿sabes que Jesús no nos deja como, pues, eso es lo que tienes que hacer, hazlo como, resuélvelo como puedas? No. Dios da un remedio. Y aquí vemos que Jesús da un remedio. ¿Y cuál es el remedio para la restauración de estos creyentes? En primer lugar, ¿qué le dice Jesús? Recuerda de dónde has caído. En otras palabras, le está diciendo, hagan memoria de aquello que descuidaron. El amor por Dios se ha enfriado. Tu experiencia de fe se ha vuelto una rutinaria. A veces piensas que tienes que cambiar de rutina. A veces tienes que decir, no, pues cambio de iglesia. Es que necesito escuchar a otro pastor. Es que quizás necesito cambiar de ruta. Es que tengo que hacer algo. A veces pensamos que las soluciones a problemas profundos las hallamos en alternativas superficiales. Y eso no es así. No funciona de esa manera. Problemas profundos necesitan alternativas profundas. Y vemos aquí que el remedio de Dios es, ok, mira hacia atrás. ¿Qué has descuidado? Porque tu estado actual es consecuencia de tus previas decisiones. Tú eres el resultado. Tú y yo somos el resultado. Tu vida hoy, en gran manera, es el resultado de tus decisiones pasadas. Tu estado espiritual, si no es el que Dios quiere que sea, si es uno que tú puedes describir como empobrecido, como quizás enfriado en el Señor, quizás como esta iglesia, y estás aquí, sirves al Señor y haces lo mejor que puedes, that's good. Dice aquí que Dios se goza de eso, pero Dios quiere algo más para ti. La voluntad de Dios es que tú puedas vivir en el primer amor.
No cuando te convertiste, sino mientras vivas en el Señor. Dios desea que nosotros caminemos en Él, no nada más motivados por el compromiso, sino también impulsados por la devoción. ¿Sabes que Dios, a veces nosotros pensamos en Jesús y pensamos en un Dios serio en su trono, tratando de ver de qué manera nos puede castigar? Y no nos olvidamos que Dios, hermano, el fruto del Espíritu es gozo, porque Dios en naturaleza es la fuente de gozo. No existe, si tú piensas en el amor, no hay expresión más poderosa y perfecta del amor que ¿quién? Que Dios, ¿verdad que sí? No hay. Así como no hay mayor expresión de lo que es la verdadera justicia que la que vemos en Dios, revelado en Cristo. De igual manera, no hay expresión más perfecta de gozo que la que Dios manifiesta en Cristo. Por eso es que el fruto de su presencia en nuestras vidas produce amor, pero también debe producir gozo. Porque Dios se goza. Dice que Él se goza en su pueblo, que Él se goza en las alabanzas de su pueblo. Yo me imagino a Jesús andando con sus discípulos haciendo chistes. Sí, yo no me imagino a Jesús siendo como regañando a Pedro. Pedro, compórtate, no seas maleducado. Bueno, de momento Pedro decía algo y los demás se reían. Yo creo que Jesús era un individuo con el que era bien chévere estar. Era nítido estar con Él. Sin embargo, hermano, nosotros muchas veces nos olvidamos y pensamos de otra manera. Y por esa razón, cuando miramos este texto, es importante que nosotros recordemos y hagamos memoria de todo esto. ¿De dónde hemos caído? ¿Qué hemos descuidado? ¿A qué cosas comenzaste a darle lugar en tu vida? Que de momento ha llegado el punto en donde hoy estás y falta el deseo y la pasión de buscar a Dios. Falta la pasión y el deseo de compartir con otros acerca de la fe. Falta la pasión y el deseo de, oye, tengo unas ganas de pasar un tiempo leyendo la Biblia. A veces nosotros cuando pensamos, por ejemplo, en eso, es como que, pues, es que hay que leer la Biblia. Hay que leer la Biblia, es que hay que orar. Y vemos todo como una tarea que realizar, no como un deleite al cual somos invitados. Si usted me invita a mí a comer en algún lugar que a mí me guste, eso no va a ser como, ¿qué problema? Tengo que ir a comer pollo a la brasa a tal lugar, tengo que ir a... No, eso va a ser como un deleite, ya saben que me gusta el pollo a la brasa. Va a ser un deleite para mí porque lo disfruto. De igual manera, cuando pensamos en la escritura, en estar con Dios, en compartir con los hermanos, tengo que ir a la célula, ¿qué problema? Oye, tengo que ir el domingo, no tengo, es verdad, somos humanos, a veces no vamos a tener ganas de ir y el compromiso nos va a mover, pero no debería ser la norma. Si mis afectos no están siendo despertados a causa de la realidad de Cristo en mi vida, yo he abandonado mi primer amor. Y necesito hacer memoria de qué cosas yo he descuidado, a qué cosas le he dado lugar. Debo tomar nota de esas cosas que sutilmente yo empecé a negociar en mi vida. Quizás cosas con las cuales yo fui radical en un principio, yo empecé a negociar, esto no es tan malo. Que yo vea esto, eso no es tan malo. Que yo comparta con estos amigos, que sé que son amigos, pero no son, muchos de ellos son una influencia negativa para mí, pero, es que es bueno estar con ellos. ¿Qué sé yo? Tantas cosas, exponer, muchas cosas que tú puedes pensar que no hay ningún problema. ¿Qué cosas has empezado a negociar que posiblemente te han llevado al punto en el que se ha enfriado tu amor por Jesús y se ha enfriado tu pasión por la fe? Cuando Jesús le dice, recuerda dónde has caído, le está haciendo referencia a ellos en el sentido de que, oye, considera cuándo, cómo y por qué te desenfocaste. Considéralo, piensa, para que entonces tengas conciencia y te puedas arrepentir. Porque cuando del arrepentimiento se trata en relación a la fe, deberíamos nosotros saber de qué nos estamos y por qué nos estamos arrepintiendo.
El arrepentimiento, hermanos, no es una acción religiosa. Aquí vemos que nada más, aquí dice, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Y cuando pensamos en lo que es el arrepentimiento, nosotros debemos recordar que el verdadero arrepentimiento no es sentir lástima, no es sentir remordimiento por lo que nosotros hemos hecho, no es sentir pena, no es sentir tristeza nada más, no. El arrepentimiento, según la palabra de Dios, escuche bien, es la acción motivada por una convicción de pecado que nos lleva a desear tener un giro en nuestra vida de 180 grados. Nos lleva a desearlo. No nada como que es que yo tengo que cambiar. Es que yo tengo que cambiar. Es que yo tengo que volver a Dios. No, no. Es una convicción que te mueve a desear y que te impulsa a accionar y a buscar un giro de 180 grados en tu vida. Un cambio de actitud, un cambio de mentalidad, un cambio de dirección. Es como un día tú te miras en el espejo y dices, Dios mío, que se va a reír, pero qué fea estoy. Y dices, yo tengo que ir al salón de belleza para hacerme un nuevo recorte o algo así. A las damas, ¿qué les pasa eso? A los varones no les pasa eso, se supone. Yo necesito un cambio de imagen, necesito pintarme el pelo, necesito hacer qué sé yo, qué necesito hacer. Tú te ves a la luz de la realidad y dices, no, esto tiene que cambiar. Usted sabe que, amado, usted sabe que el arrepentimiento debe ir en esa línea para nosotros. Yo meditaba en este concepto del arrepentimiento y consideraba el hecho de que el arrepentimiento es el comienzo, escucha bien, que nos lleva hacia una transformación, no necesariamente momentánea, porque muchas veces es una transformación progresiva, motivada por la fe en Cristo. No puede haber otra motivación que no sea Jesús, tu primer amor. ¿Cuál debe ser la motivación para nuestro arrepentimiento? En nosotros estar mejor, en nosotros tener menos dificultades. Bueno, esos son beneficios. Pero la motivación de nuestro arrepentimiento debe ser ¿qué? La fe en Jesús. Debe ser Jesús. Si no es Jesús, no es arrepentimiento. Si lo que te motiva a ti en relación a la experiencia cristiana a cambiar no es agradar a Dios, pues entonces tu enfoque en la acción que realizas no es el correcto. A veces nosotros tenemos en mente los beneficios, hablábamos el viernes en la clase del discipulado de los beneficios del Evangelio, ¿verdad que sí? Y confundimos el Evangelio con los beneficios del Evangelio. El Evangelio es paz. No, la gente dice el Evangelio es disfrutar del amor de Dios, el Evangelio es disfrutar de la alegría del Señor. Y todo eso son beneficios del Evangelio, pero eso no es el Evangelio. Son beneficios que se reciben a causa de tu vivir en el Evangelio. De igual manera, nos damos cuenta aquí de lo que es el arrepentimiento. Una transformación progresiva, motivada por la fe y hecha evidente a través de nuestra obediencia en el poder del Espíritu Santo. No es obediencia solamente motivada por tu fuerza de voluntad, porque déjame decirte que hay veces donde nuestra fuerza de voluntad no basta, no es suficiente. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Es cuando tú llegas al punto donde tú dices, Señor, yo deseo cambiar, yo he recibido la convicción de que esto no está bien, mi vida no refleja los valores del reino de Dios, yo estoy viviendo de espaldas a ti, tú me llamas a que cambie, yo deseo cambiar, pero siento que no puedo. Siento que no puedo, ayúdame. Oh, a Dios le encanta cuando tú haces esa acción. A Dios le encanta, porque es ahí donde Él se hace manifiesto. Desde aquí estoy. Y te dice, como hablábamos en la academia bíblica, te dice, ok, tienes que mojarte los pies. Yo voy a abrir el mar. El río Jordán está crecido el río Jordán. Y yo lo voy a abrir y vas a pasar en seco. Pero te tienes que mojar los pies. No esperes que yo lo abre, que abra el río y que veas el camino antes de cruzar. No, mójate los pies. Créeme, te toca a ti dar el primer paso, la primera nota la tienes que dar, luego la melodía la da el Señor, pero la primera nota te toca a ti y me toca a mí. Y es por eso que, en efecto, amados, cuando consideramos el llamado de Jesús a esta iglesia,
vemos que la misma es una apelación urgente de Dios para que haya un cambio de actitud y de conducta antes de que para esta gente sea demasiado tarde. Porque si usted se fija en el texto, vaya conmigo, cuando dice arrepiéntete y le invita a que haga las primeras obras, ya mismo iremos a eso, les da una advertencia. Porque si no lo haces, mira lo que dice el texto. Dice, y si no, verso 5 al final, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar si no te arrepientes. ¿Qué significa eso, mi amado hermano, amigo, amiga que nos visita? Que nosotros escuchar la reprensión amorosa de Dios y no hacerle caso es bien peligroso. Es bien peligroso. Y delante de Dios vamos a ser responsables cuando delante de Él seamos llamados a cuenta. Recordemos, hermanos, algo muy interesante en relación a esta iglesia de Éfeso. Y es que la iglesia de Éfeso, aquí en Apocalipsis, es la misma que el apóstol Pablo fundó. ¿Okay? Años después, es la misma iglesia, ¿okay? Grupo de iglesias. En Hechos 18 y 19 nos encontramos con ese momento. Esta iglesia de Éfeso, escuche bien, es la misma por la que Pablo en el capítulo 3, versos 14 y 19 oró. Usted ha leído esa oración, que es una de mis oraciones favoritas del apóstol Pablo, donde dice: yo oro para que ustedes sean llenos del conocimiento de Dios y para que Cristo habite por la fe en sus corazones, a fin de que ustedes puedan conocer cuán alto, cuán ancho, cuán amplio y cuán profundo es el amor de Dios en Cristo, para que sean llenos de la plenitud de Dios. Fíjense qué interesante, la iglesia que Jesús confronta porque perdió su primer amor es la misma por la que Pablo oró años antes, no sabemos cuánto, para que conociera la plenitud del amor de Dios. Pensemos que Dios en su misericordia respondió a la oración de Pablo y que esta iglesia sí pudo comprender la profundidad del amor de Dios y disfrutar de la plenitud de Cristo. Pero parece que años después esa no fue su realidad. Porque tú puedes estar hoy bien y pleno en el Señor, pero eso no es una garantía para mañana. Recuerdo a un pastor que un día me compartió: Alexis, el que tú puedas hoy disfrutar de una experiencia de bendición y comunión con tu esposa no significa que eso es una garantía de que siempre será así. Por lo tanto, tienes que cuidar tu matrimonio todos los días, me decía. Cuida tu matrimonio todos los días. Así mismo tú tienes que cuidar tu relación con Dios. Todos los días tienes que cuidar tu relación con Dios. Todos los días tienes que guardarte del pecado. Todos los días tienes que huir de las pasiones que tú sabes que luchas con ellas, pero que te alejan de Dios. Todos los días tienes que establecer límites en tu vida. Hermano, si usted me pregunta a mí, la vida cristiana es un andar con Jesús, un día a la vez. Esa es la vida cristiana. Es un caminar de la mano de Jesús un día a la vez, confiando en Él, sabiendo, amados, que podemos nosotros tener muchísimas deficiencias. De hecho, como iglesia podríamos tener muchas deficiencias, pero que no nos falte el amor por Dios. Porque una iglesia deficiente en todo lo demás, mecánicamente hablando, humanamente hablando, pero que esté llena del amor de Dios, una iglesia viva. Lo vamos a ver más adelante en algunas de estas iglesias que aquí Jesús menciona y Juan registra. Pero una iglesia que le falta el amor de Dios, amado, está muerta. Hay una que veremos más adelante que dice: tiene nombre de que estás viva, pero estás muerta. Tiene nombre de que vives. Iglesia viva de tal lugar. Iglesia de vida, pero está muerta. Amado, de la misma forma nosotros no podemos darnos el lujo de que el ser cristiano solamente sea un nombre que nos identifique. Tiene que ser un estilo de vida que nos defina en todo lo que nosotros hacemos. Y amados, esto es algo que hoy día es necesario que lo tengamos más presente porque como Jesús dijo, antes de que Jesús venga por segunda vez, estaremos enfrentándonos a una gran amenaza. ¿Y cuál es esa amenaza? Que nuestro amor por Jesús se enfríe. Esa es la gran amenaza a la cual tú te vas a enfrentar. La amenaza más grande nuestra no es la inflación. La amenaza más grande no es un gobierno deficiente. La amenaza más grande no es
Aunque debemos tener cuidado, prepararnos, sí, sin histeria, lo que anuncia la escasez futura, esa no es nuestra peor dificultad. A lo que más debemos temerle es a que nuestro amor por Jesús se enfríe. Porque si tu amor por Jesús se enfría, tú vas a terminar buscando adorar otra cosa. Usted sabe que estaba escuchando, esto no lo tenía planificado, pero usted se ha dado cuenta cómo estamos viviendo un tiempo en donde las pasiones políticas están bien fuertes. Bien fuertes. O sea, estamos viviendo un tiempo en donde estamos en los extremos, de un lado o de otro. Y las pasiones de la gente están llevando a que tú crees algo y tú olvidas, hasta matas por eso. O sea, estamos bien. Y le preguntaron a un psicólogo, que es un psicólogo muy conocido, ¿qué él pensaba de por qué eso estaba ocurriendo? Y él dice que a lo largo de la historia, cuando una cultura se vuelve apática a la religión, él no es cristiano, pero fíjense qué análisis interesante, se vuelve apática a la religión, empieza a ser ídolos de las ideologías. Empieza a poner su esperanza en las ideologías. Empieza a poner su esperanza en el socialismo, empieza a poner su esperanza en la evolución sexual, empieza a poner su esperanza en la redefinición de las cosas, empieza a poner su esperanza en los modelos económicos que pueden hacer mejorar el estilo de vida de la gente, empieza a pensar en que el mejor modo de vivir es tratar de vivir a favor de los marginados para que no sean oprimidos. Y usted se va a encontrar con personas que empezarán a identificarse con distintos modos de pensamiento y harán de eso su misión de vida. Usted sabe que eso está pasando a muchas iglesias. Actualmente, hermano, hay muchas iglesias históricas en los Estados Unidos y en el mundo que siguen teniendo el nombre que tuvieron cuando sus fundadores la fundaron. Siguen recibiendo gente y siguen haciendo obras, pero están muertas. ¿Por qué? Porque se han abrazado a ideologías y han abandonado el amor a Jesús. El amor genuino hacia las personas que brotan de una devoción a Jesús. Escúchame, amado, si tu amor hacia la gente y hacia los desvalidos, hacia los que están en necesidad, hacia los vulnerables, no emana de una devoción a Jesús, tú vas a amar mal a la gente. Los vas a amar equivocadamente. Y les vas a ayudar, pero les vas a ayudar desde una perspectiva equivocada. Y eso es lo que nosotros estamos viendo hoy día. Y es por esa razón, amados, que es necesario que nosotros nos volvamos aquí a Jesús. Porque ese es el peligro más grande que nosotros enfrentamos. Peligro de desviarnos, el peligro de que inclusive, amados, nos extraviemos del enfoque que Dios tiene para nosotros. Por eso, aquí el mensaje es el siguiente: arrepiéntete y vuelve a las primeras obras. ¿Y qué significa eso? ¿Qué son las primeras obras? Rapidito te lo menciono. ¿Recuerdas cuando solías pasar tiempo en la palabra? ¿Recuerdas cuando anhelabas leer la Biblia? ¿Recuerdas cuando solías orar? ¿Te acuerdas de esos tiempos? Cuando pasabas tiempo orando y no era un issue el terminar porque disfrutabas de estar en la presencia de Dios. ¿Recuerdas el gozo que tenías cuando nos reuníamos o te reunías con otros creyentes? ¿Recuerdas cuando sentías deleite de contarles a otros de Jesús? Y tu deseo de compartir la fe era tan fuerte que ni el temor te detenía. Eso es volver a las primeras obras. Yo necesito mantenerme en las primeras obras, mantenerme saturando mi corazón de la palabra de Dios, mantenerme saturándome de la presencia de Dios en oración. Yo necesito mantenerme, no me puedo dar el lujo de dejar de congregarme, porque yo necesito, aunque haya gente en la iglesia con la que todavía a mí se me haga difícil conectar, porque es que, Dios mío, es difícil trabajar con la gente. Oye, si ese fuera el argumento que Dios usara contigo, lo difícil que tú eres, Él te hubiera desechado hace rato, pero todavía te sigue amando. Así que ama a la gente, aunque se te haga difícil. Hay veces que uno quisiera aislarse. No, tú necesitas a la gente. Tú necesitas a la gente difícil en tu vida. ¿Sabes por qué? Porque Dios te enseña paciencia a través de ellos. Tú necesitas aún, hermanos, en la iglesia Dios va a permitir que te ofendan. Yo no quisiera eso.
Pero en la iglesia Dios va a permitir que te sientas ofendido porque esta es la única manera en que tú vas a aprender a perdonar. ¿Sí o no? Y así sucesivamente. Entonces, sobre todo lo que hemos compartido, hermano, la advertencia de nosotros resistirnos a eso, como bien aquí dice el texto, es que las consecuencias de los arrepentirse son muy caras. Jesús categóricamente le dice a esta iglesia: yo voy a remover el candelero, en otras palabras, este instrumento que alumbraba en el tabernáculo, en el templo. Voy a remover mi luz, el testimonio de mi presencia. Ustedes recuerdan en el Salmo 51 cuando David oró: no quites de mí tu Santo Espíritu. Él clamó: por favor, Señor, perdóname, he pecado contra ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Porque, amados, el vivir la experiencia religiosa sin percibir la realidad de la presencia de Dios, oye, eso es muy triste. Por lo cual, amados, sepamos nosotros que el llamado que Dios nos hace es que tengamos oídos, estemos dispuestos y abracemos la promesa que se nos lanza aquí. Fíjate que esta iglesia era tan recta, que hasta dice el texto que aborrecían a los nicolaitas. Jesús les dijo a ellos: hay algo bueno que tú estás haciendo, aborreces a los nicolaitas. Los nicolaitas, para que usted sepa, eran una secta que participaba de actos inmorales, sexuales, y que buscaba infiltrarse en la iglesia para seducir a la gente en la iglesia. Y ellos los detectaron, los detectaron, ustedes no tienen lugar aquí, no van a dañar la iglesia del Señor. Un celo por el Señor, pero habían perdido el primer amor, habían descuidado lo más importante. Significa que se puede aún mantener una dinámica como esta y perder el primer amor. Pero Dios nos alienta y nos dice: al que venciere, una promesa, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida. En otras palabras, al que venciere, ¿cuál va a ser la promesa? El cielo. En conclusión, hermanos, yo no sé, honestamente, yo no sé si tú te ves retratado en el perfil de esta iglesia, pero yo me veo en algún sentido. Y por eso yo quiero invitarte a que reflexiones, a que no nada más escuches esto hoy como, pues está bien, el mensaje que el pastor compartió hoy día. No. Yo te invito a que reflexiones y le permitas al Espíritu Santo que escudriñe tu corazón. Quizás has conocido posiblemente una fe falsificada y religiosa. Quizás solamente conoces de oídas al Señor, pero no has tenido un encuentro real con Él. Él te está llamando. Quizás tú dices hoy: pero ¿por qué yo estoy aquí? ¿Por qué estoy escuchando esto? Posiblemente el Señor te está invitando a que hoy le abras tu corazón a Él. Porque Él desea que seas libre, que seas perdonado, que seas transformado, que conozcas el supremo amor de Dios en Cristo. Porque solamente aquellos que conocen el supremo amor de Dios en Cristo serán capaces de amar a Dios supremamente a la vez. Quizás ese es tu caso, pero quizás a lo mejor tu caso puede ser definido como el de aquel o el de aquella que se ha enfriado. Y aunque has seguido perseverando, quizás las dinámicas de vida han aportado, las luchas que has tenido, a que tu amor por Dios se haya enfriado y has perseverado. Y sí, el Señor se honra de tu perseverancia, pero el Señor te llama hoy a que si has abandonado tu primer amor, si ya no amas a Dios y a la gente como al principio, Él desea que te arrepientas. ¿Por qué? Porque sabes que Dios nos pide que nos arrepintamos del pecado. Eso quiere decir que vivir la vida cristiana de otra manera que no sea teniendo a Jesús como nuestro primer amor es pecado. ¿Y qué el pecado produce? Muerte, separación de Dios. Esto tenemos que verlo como algo serio. Esto no es algo lineal. Esto es algo de lo que yo necesito. Esto es un problema que yo necesito abordar. Esto es como un diagnóstico de una enfermedad en donde, oye, tienes un tumorcito que salió positivo a cáncer. No lo dejes ahí. Ve al quirófano para que te lo remueva, porque si lo dejas ahí, se va a metastizar y puede invadir otros órganos hasta que el médico te diga: oye, ya no hay remedio para ti. Ese es el asunto que estamos abordando aquí. Esto es eternidad. Es
Es tu experiencia cristiana, es la calidad de tu vivencia en Dios la que está en juego. Quizás tú le has permitido otra cosa y no es Jesucristo que sea lo número uno en tu vida. Piensa, ¿le he permitido yo a otra cosa que se vuelva la pasión número uno en mi vida y no Jesús? Tengo a Jesús como recurso de mi vida, pero no como la esencia de lo que soy. Acudo a Él como cuando llama al bombero, al policía, cuando hay fuego, cuando me siento en peligro. Oye, no es lo mismo tener al policía en tu casa y vivir con el policía que llamarlo solamente cuando lo necesitas. A veces que nosotros tenemos a Jesús de esa manera, como un recurso al cual nosotros acudimos cuando es estrictamente necesario. Pero no, la fe cristiana consta en nosotros caminar con Jesús de la mano, deseando agradarle. Así que yo te invito a que ahí donde estás, cierres tus ojos y le digas: Señor, hay un sustituto en mi vida. El Antiguo Testamento utiliza la figura del matrimonio para ilustrar la relación de Jehová con Israel. Y cuando Israel se desviaba, Jehová a través de los profetas les decía: has fornicado contra mí, has fornicado contra mí, has adulterado tu corazón, porque te has casado, has entregado tu vida a otra cosa. Y el Señor nos llama a que vivamos vinculados a Jesús, a Él, a su presencia. Y si por alguna razón de momento esa es la realidad que te define y no la que hoy hemos planteado, en donde Dios nos invita a tener a Jesús como nuestro primer amor, ahí donde estás. Y Señor, me arrepiento, te pido perdón. Y te pido que me ayudes a caminar teniéndote a ti, poniéndote a ti como mi primer amor. No quiero ser víctima del arrastre de este último tiempo en donde el amor de muchos se va a enfriar. Yo no quiero ser contado entre esa multitud de aquellos que por la multiplicación de la maldad su amor en general se enfriará. Vamos a escuchar este cántico y mientras escuchamos este cántico reflexiona ahí donde estás. Quizás el Señor te esté invitando hoy a que vuelvas a lo esencial, a que vuelvas a los pies de la cruz, a que vuelvas a Jesús. Ahí donde estás, dile: Señor, te necesito, te necesito. Levanta tu mano y dile: Señor, necesito que avives tu fuego en mí. Señor, tú conoces el corazón de aquellos que hoy están entre nosotros y que, Dios mío, se ven a sí mismos como pobres en espíritu y necesitados de ti. Padre, yo clamo, Dios, para que tú intervengas en la vida de aquellos que quizás todavía no te conocen. Oye, si tú estás aquí hoy y deseas entregarle tu vida a Jesús, yo te invito a que levantes tu mano para poder orar por ti. Te extiendo el llamado para que hoy quizás es día de salvación para ti, para que hoy tú le entregues tu corazón a Jesús. Diga: Señor, yo me arrepiento de mis pecados, yo me arrepiento de haber vivido de espaldas a ti. Y reconozco que Jesús murió por mí en la cruz y resucitó al tercer día para darme vida eterna, para vivir en mi corazón y darme la oportunidad de caminar hacia una eternidad contigo.
Si te has enfriado en la fe, ahí donde estás, dile: Señor, avívame, avívame, en el nombre de Jesús. Padre, gracias por tu fidelidad. Gracias porque tú nos das fuerzas. Gracias porque tú, Señor, nos alientas. Porque tú nos das oportunidades. Permite, Señor, que esta palabra que hemos compartido hoy, mientras volvemos a nuestros hogares y aún en la semana reflexionamos, tú, Señor, seas llevándonos en el poder de tu Espíritu Santo y animándonos en la fe a buscar vivir en tu primer amor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. Amén. Le invito a que estemos de pie.